Don Canelo Herrera llevaba más de 30 años trabajando con caballos, y en esas 3 décadas había forjado una reputación que se extendía no solo por todo el estado, sino por gran parte del país. Su nombre era sinónimo de milagros ecuestres, de transformaciones imposibles, de segundas oportunidades para animales que otros habían desahuciado. No era simplemente un entrenador más entre los muchos que poblaban la región. Era considerado por propios y extraños como un verdadero maestro en el arte del manejo equino. Había comenzado su carrera cuando era apenas un adolescente, trabajando en el rancho de su tío después de que la muerte prematura de su padre lo obligara a abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Su primer contacto profesional con los caballos había sido como simple peón de establo, limpiando corrales y alimentando animales, pero incluso en esas tareas básicas, había mostrado una conexión especial con los caballos que no pasó desapercibida. Ese muchacho tiene algo especial, había dicho su tío después de ver cómo Canelo calmaba instintivamente a un potro nervioso. Los caballos le hacen caso de una manera que no he visto antes. Durante los años siguientes, Canelo había aprendido cada aspecto del manejo equino bajo la tutela de su tío y otros vaqueros experimentados, pero su verdadero talento había emergido cuando comenzó a trabajar con caballos problemáticos. Tenía esa combinación rara de paciencia infinita, comprensión instintiva del comportamiento animal y una habilidad casi mística para conectar emocionalmente con los caballos más difíciles. Su metodología era completamente diferente a la de otros entrenadores. Mientras muchos dependían de técnicas de dominancia, castigos o sistemas de recompensa mecánicos, Canelo trabajaba desde algo mucho más profundo, a la comunicación genuina. Podía pasar días, incluso semanas, simplemente observando a un caballo, aprendiendo sus patrones de comportamiento, entendiendo sus miedos, identificando las fuentes de su resistencia. No se trata de domar al caballo, le decía a cualquiera que le preguntara sobre sus métodos. Se trata de entenderlo. Cada caballo tiene una historia, cada uno tiene razones para comportarse como lo hace. Mi trabajo no es quebrar esa historia, sino trabajar con ella. Esta filosofía había dado resultados extraordinarios. Su rancho, Los Amigos, se había convertido en una especie de leyenda local. Era el lugar donde llevaban a los caballos que otros entrenadores habían declarado imposibles, animales traumatizados por años de maltrato, potros salvajes que parecían indomables, yeguas nerviosas que se negaban a cooperar con otros entrenadores, caballos de carreras que habían desarrollado fobias inexplicables. En la lista de sus éxitos, era impresionante. Había rehabilitado a Demonio, un semental que había hospitalizado a 3 entrenadores diferentes y que muchos consideraban peligroso para la sociedad. Bajo el cuidado de Canelo, el animal se había convertido en uno de los caballos de exhibición más dóciles y elegantes de la región. Había trabajado con Fantasma, una yegua de carreras que había desarrollado tal terror al sonido de las campanas de salida que se negaba a acercarse a cualquier hipódromo. Después de 6 meses con Canelo, había regresado a ganar 3 carreras consecutivas. Sus métodos atraían estudiantes de todas partes del país. Veterinarios venían a observar sus técnicas. Estudiantes universitarios escribían tesis sobre su trabajo, y otros entrenadores hacían peregrinajes a su rancho para aprender de él. Pero Canelo nunca había intentado comercializar sistemáticamente. Su conocimiento cobraba precios justos por su trabajo, ayudaba gratuitamente a propietarios de recursos limitados, y dedicaba mucho tiempo a enseñar a jóvenes interesados en el mundo equino. Era un hombre rico en términos monetarios. Su rancho era modesto, comparado con las haciendas lujosas de otros criadores de la región. Sus instalaciones eran funcionales más que elegantes. Sus corrales estaban bien mantenidos pero sin lujos innecesarios. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar: respeto genuino y admiración de toda la comunidad ecuestre. Los dueños de los mejores caballos de carreras venían a consultarlo cuando tenían problemas que sus entrenadores regulares no podían resolver. Los veterinarios lo recomendaban cuando los métodos convencionales fallaban. Incluso los charros más experimentados, hombres que llevaban décadas trabajando con caballos, buscaban su consejo cuando se enfrentaban a situaciones difíciles. Esta reputación, sin embargo, no era bien vista por todos en la comunidad ecuestre. En particular, generaba una envidia profunda y corrosiva en Damián Santillán, un hombre acaudalado que poseía uno de los criaderos más grandes y técnicamente avanzados de toda la región. Damián representaba todo lo opuesto. Alafio de Canelo era un empresario que había entrado al mundo de los caballos, no por amor a los animales, sino porque veía en la industria ecuestre una oportunidad de inversión lucrativa y un símbolo de estatus social. Había comprado su primer rancho con dinero ganado en bienes raíces y construcción, y desde el principio había aplicado principios puramente comerciales a la crianza y entrenamiento de caballos. Su operación era impresionante desde cualquier perspectiva material. Tenía las mejores instalaciones que el dinero podía comprar en establos con pisos de mármol importado, sistemas de alimentación automatizados,
pistas de entrenamiento con tecnología de punta, aires acondicionados para los caballos durante los veranos calurosos. Sus animales comían dietas científicamente formuladas que costaban más por día que el salario semanal de muchos trabajadores de la región. Había contratado entrenadores de renombre internacional, veterinarios con doctorados de universidades prestigiosas y consultores especializados en cada aspecto concebible del manejo equino. Sus caballos tenían pedigrís que se leían como libros de historia de la aristocracia equina mundial. Cada animal en su rancho representaba una inversión de 6 cifras como mínimo. Sin embargo, a pesar de toda esta inversión masiva en tecnología, personal y genética de élite, sus caballos rara vez lograban destacar en competencias importantes. Era una situación que lo frustraba hasta el punto de la obsesión. Según todos los indicadores objetivos, sus caballos deberían haber sido superiores a cualquier competencia en la región. Tenían mejor alimentación, mejor entrenamiento, mejor cuidado veterinario y mejor genética que prácticamente cualquier otro caballo en cientos de kilómetros a la redonda, y sin embargo, consistentemente eran superados por caballos entrenados por Canelo. Lo que más lo molestaba era que Canelo lograba estos resultados con recursos que Damián consideraba primitivos. Su rancho parecía de otra época comparado con las instalaciones ultramodernas de Damián. Sus métodos de entrenamiento parecían basarse más en intuición y tradición que en ciencia y tecnología, y trabajaba principalmente con caballos que otros habían rechazado, animales que por definición deberían haber sido inferiores a los ejemplares de élite que Damián compraban. Era una afrenta personal que alguien con menos recursos, menos tecnología y aparentemente menos conocimiento científico pudiera obtener resultados consistentemente superiores. Desafiaba toda la lógica de mercado en la que Damián basaba su comprensión del mundo. La rivalidad había comenzado años atrás, durante la competencia estatal más prestigiosa de la región. Damián había llegado con gran fanfarria, trayendo 3 de sus mejores ejemplares, cada uno representando una inversión cercana a los 200,000 pesos. Había contratado a uno de los jinetes más famosos del país. Había diseñado una campaña publicitaria para promocionar su participación. E incluso había invitado a periodistas especializados para documentar lo que esperaba sería su triunfo definitivo en el caballo de Damián. Un pura sangre árabe con un pedigrí que incluía campeones internacionales, había sido favorito en las apuestas. Su entrenador, un hombre con credenciales de universidades europeas, había diseñado un programa de preparación científicamente calibrado. Todo parecía estar alineado para la victoria en Canelo. Por su parte, había llegado casi sin fanfarria. Su caballo era un animal que había rescatado de una situación de negligencia severa 2 años antes. Era un mestizo sin pedigrí conocido, con cicatrices visibles de maltratos pasados, que había llegado al rancho de Canelo tan traumatizado que se encogía cada vez que un humano se acercaba bajo el cuidado paciente de Canelo. El animal había sido gradualmente rehabilitado tanto física como psicológicamente. No era un caballo espectacular en términos de conformación física, ni tenía la elegancia natural de los animales de raza pura, pero había desarrollado una conexión extraordinaria con Canelo, una confianza y una voluntad de colaborar que compensaban cualquier deficiencia técnica. Cuando llegó el momento de la competencia, la diferencia se hizo evidente inmediatamente. El caballo de Damián, a pesar de toda su preparación científica y su genética superior, mostró signos de nerviosismo y resistencia. El animal parecía tenso, reaccionaba de manera exagerada a los sonidos de la multitud, y requería constante control por parte de su jinete. En el caballo de Canelo, en contraste, se movía con una calma y una precisión que impresionaron a todos los observadores. Cada obstáculo fue abordado con confianza. Cada movimiento fluía naturalmente al siguiente, y la comunicación entre animal y jinete parecía telepática. El resultado había sido una victoria decisiva para Canelo, pero más humillante para Damián había sido la manera en que se había desarrollado la competencia. No había sido una victoria marginal que pudiera atribuirse a la suerte o a factores circunstanciales. Había sido una demostración clara de superioridad en términos de preparación, conexión y entendimiento mutuo entre entrenador, caballo y jineta. Los comentarios de los jueces, después de la competencia, habían sido especialmente dolorosos. Para Damián, se nota inmediatamente la diferencia entre un caballo entrenado con técnica y uno entrenado con alma, había comentado uno de los jueces más respetados. El animal de Don Canelo no solo está bien preparado físicamente, está emocionalmente conectado con su trabajo de una manera que es rara de ver. Desde ese momento, Damián había intentado de múltiples maneras desacreditar a Canelo y demostrar la superioridad de sus propios métodos. Había corrido rumores sobre supuestos métodos crueles o no convencionales, sugiriendo que los resultados de Canelo se debían a técnicas que otros entrenadores no estaban dispuestos a usar por razones éticas. Había tratado de sobornar empleados de Canelo para que le revelaran secretos comerciales,
ofreciendo sumas substanciales por información sobre métodos de entrenamiento, dietas especiales o cualquier factor que pudiera explicar los éxitos consistentes de su rival. En varias ocasiones había intentado robar talentos del equipo de Canelo, ofreciendo salarios múltiples veces superiores a empleados clave, esperando que llevaran consigo conocimientos valiosos. Pero la lealtad hacia Canelo era genuina, basada en respeto mutuo más que en simples consideraciones económicas. Y estos intentos habían fracasado consistentemente. Había incluso tratado de influir en competencia, sobornando jueces o manipulando reglas, pero la superioridad de los caballos entrenados por Canelo era tan evidente que estos esfuerzos se volvían irrelevantes. Nada había funcionado. La reputación de Canelo se mantenía no solo intacta, sino que crecía con cada año que pasaba. Sus métodos seguían produciendo resultados superiores. Sus caballos continuaban ganando competencias importantes, y su reconocimiento en la comunidad ecuestre nacional e internacional se expandía constantemente. Para el momento en que se aproximaba la Feria Anual de Caballos de San Antonio, Damián había alcanzado un punto de frustración que bordeaba la desesperación. Había intentado todos los métodos convencionales de competencia, había gastado fortunas en mejoras a su operación, había contratado a los mejores expertos disponibles, y aún así seguía siendo consistentemente superado por un hombre que trabajaba con recursos básicos y métodos que Damián consideraba anticuados. En la Feria Anual de Caballos de San Antonio era el evento ecuestre más importante de la región, un festival que duraba una semana entera y que atraía participantes de todo el país y algunas partes de Estados Unidos. Era mucho más que una simple competencia. Era una celebración completa de la cultura ecuestre, con exhibiciones, demostraciones, subastas, conferencias educativas y actividades para toda la familia, para los profesionales del mundo equino. Era la oportunidad más importante del año para mostrar sus logros, hacer conexiones comerciales y establecer reputaciones. Los ganadores de las competencias principales de San Antonio automáticamente se cualificaban para eventos nacionales, y los reconocimientos obtenidos allí abrían puertas a oportunidades lucrativas durante todo el año siguiente. Cuando llegó la feria de ese año, Canelo había decidido participar con una selección especialmente impresionante de sus caballos rehabilitados. Tenía 3 animales que representaban diferentes aspectos de su trabajo. Una yegua que había rescatado de una situación de abandono extremo y que ahora era considerada una de las mejores saltadoras de la región. Un potro que había sido declarado completamente indomable por 2 entrenadores diferentes y que ahora demostraba técnicas de charrería con una precisión que dejaba boquiabiertos a los espectadores. Y un caballo de trabajo que había sido traumatizado en un accidente de tránsito y que Canelo había ayudado a superar sus fobias, hasta convertirlo en un animal de exhibición excepcional, como había sucedido en años anteriores. Las demostraciones de Canelo atraían multitudes masivas. Sus presentaciones no eran simples exhibiciones de habilidades técnicas, eran narrativas completas que contaban las historias de transformación de cada animal. Explicaba las condiciones en que había recibido a cada caballo, los desafíos específicos que habían tenido que superar juntos, y los métodos que había usado para rehabilitarlos. En estas narrativas resonaban profundamente con las audiencias, porque tocaban temas universales de redención, segunda u oportunidades, y la capacidad de superar traumas pasados. La gente no solo admiraba las habilidades técnicas de los caballos, se conectaba emocionalmente con sus historias de supervivencia y transformación. A los comentarios eran siempre los mismos: tan increíble lo que hace este hombre. Es un don natural que no se puede enseñar. Sus caballos parecen entenderle las palabras. Es como si hablara en un idioma que solo los caballos pueden escuchar. Damián observaba todo esto desde la distancia, sintiendo cómo la frustración y la envidia se intensificaban hasta volverse casi físicamente dolorosas. Una vez más, su rival modesto y tradicional era el centro de atención. Una vez más, sus métodos simples generaban más admiración que toda la tecnología y los recursos que Damián había invertido en su operación. Fue durante el tercer día de la feria, mientras observaba a otra multitud fascinada rodear las demostraciones de Canelo, que la inspiración maligna llegó a la mente de Damián. Había estado caminando por las áreas menos glamorosas de la feria, donde se realizaban las ventas de ganado de menor calidad y donde pequeños propietarios trataban de vender animales que no habían calificado para las competencias principales. Era una sección que él normalmente evitaba, poblada por gente que él consideraba inferior en términos sociales y económicos. Fue allí donde vio a un hombre mayor, claramente desesperado, tratando de vender una yegua en condiciones que solo podían describirse como patéticas. El hombre tenía la apariencia desgastada de alguien que había trabajado la tierra toda su vida, con ropa remendada pero limpia
y la expresión de alguien que estaba enfrentando una crisis personal. «Es una buena yegua, señor», le había escuchado decir a Damián a un comprador potencial que se había acercado a examinar el animal. Estrella era la mejor yegua de trabajo que he tenido en 30 años. Podía arar un campo completo sin cansarse. Sabía exactamente dónde pisar para no dañar los cultivos, y era tan gentil que mis nietos podían montarla sin peligro. Pero la condición actual de la yegua contaba una historia diferente. Era completamente ciega, con cataratas densas que habían vuelto sus ojos de un color lechoso y opaco. Su ceguera era tan evidente que incluso alguien sin experiencia con caballos podía detectarla inmediatamente. El animal se movía con la cautela extrema característica de los animales que han perdido la vista, tentando cada paso dependiendo completamente de su olfato y oído para navegar el mundo en su pelaje, aunque evidentemente cuidado con amor. Estaba opaco y sin el brillo que caracteriza a los animales saludables y activos. Era delgada, no desnutrida, pero claramente sin la musculatura robusta de un animal de trabajo en uso activo. Su postura general transmitía una mezcla de resignación y dignidad que resultaba genuinamente conmovedora. «¿Qué le pasó en los ojos?», había preguntado el comprador potencial. «Cataratas», había respondido el viejo con tristeza evidente. «Comenzaron hace unos 3 años, muy lentamente al principio. El veterinario del pueblo dijo que era cosa de la edad, que no había nada que hacer. Para cuando nos dimos cuenta de qué tan serio era el problema, ya era demasiado tarde para cualquier tratamiento». «¿Y por qué la está vendiendo?». El viejo había bajado la mirada, claramente avergonzado de tener que explicar su situación. «Mi esposa está enferma, señor. Necesita una operación que va a costar más dinero del que hemos visto en toda nuestra vida. Estrella come y ocupa espacio, y yo ya no puedo mantenerla si no puede trabajar». El comprador potencial había examinado a la yegua por unos minutos más, pero su veredicto había sido inevitable. ¿Quién querría un caballo completamente ciego? Era imposible de montar de manera segura para la mayoría de las personas. No podía trabajar en el campo, no tenía valor reproductivo significativo, y requería cuidados especiales constantes. Era, en términos prácticos y comerciales, completamente inútil. «Lo siento, abuelo», había dicho el comprador mientras se alejaba. «No puedo hacer nada con un animal ciego. Sería más un gasto que una inversión». Damián había observado esta interacción completa desde la distancia, y había sido, en ese momento, que la idea perfecta para su venganza había cristalizado en su mente. Aquí estaba la oportunidad que había estado esperando durante años. Una manera de humillar a Canelo de forma pública y devastadora. Usando las propias palabras y reputación de su rival en su contra, se acercó al viejo agricultor, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que proyectaba la confianza y autoridad de alguien acostumbrado a que sus ofertas fueran aceptadas sin cuestionamiento. «Buenos días», le dijo, su voz cargada de una jovialidad calculada. «¿Cuánto quiere por la yegua?». El viejo lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza renovada. Había estado tratando de vender a Estrella durante 2 semanas completas, viajando de una feria a otra, y este era solo el segundo comprador que había mostrado algún interés. «Bueno, señor», respondió con la deferencia automática de alguien que había pasado su vida tratando con personas de mayor poder económico. Ella era realmente excepcional cuando podía ver. Trabajaba mejor que 3 hombres, y era tan inteligente que parecía entender órdenes antes de que las diera. «Le pido 8,000 pesos, pero podría considerar menos si usted cree que...». «Le doy 5,000», interrumpió Damián su tono definitivo. «Pero tengo una condición especial». «¿Cuál condición, señor?», preguntó el viejo, confundido pero dispuesto a escuchar cualquier cosa que pudiera resultar en una venta. «Que me permita decidir a quién se la regalo después». «Regalar». El agricultor frunció el ceño, genuinamente desconcertado. «Number 4. Entiendo, señor Ann. Es simple. Voy a comprarle la yegua por 5,000 pesos, que es dinero que usted necesita. Pero después voy a regalarle el animal a alguien específico que tengo en mente. Es un gesto de generosidad que quiero hacer». El viejo no entendía completamente la lógica de la transacción, pero 5,000 pesos eran 5,000 pesos. Había estado tratando de vender a Estrella durante semanas sin ningún éxito, y cada día que pasaba aumentaba la presión económica de la situación médica de su esposa. «Está bien, señor», respondió finalmente. «Como usted guste en solo espero que quien la reciba la trate bien. Es un animal noble, aunque ya no pueda trabajar. Estoy seguro de que recibirá todo el cuidado que merece», había respondido Damián con una sonrisa que habría resultado alarmante si el viejo hubiera podido interpretar correctamente su significado. La transacción se completó rápidamente. Damián pagó en efectivo, tomó posesión legal de la yegua y organizó para que 2 de sus empleados la mantuvieran en un corral temporal hasta que llegara el momento apropiado para su regalo. Luego, con una sensación de anticipación maliciosa que no había experimentado en años, comenzó a planear cuidadosamente el momento y la manera de su venganza,
Anne esperó hasta el día más concurrido de la feria, cuando la mayor cantidad de personas importantes estaría presente. Identificó específicamente un momento cuando Canelo estaría realizando una de sus demostraciones más populares, garantizando una audiencia grande y diversa entre la multitud que se reunía regularmente para ver las presentaciones de Canelo. Damián había identificado varios periodistas especializados en temas ecuestres, algunos jueces de competencias importantes de nivel nacional, varios criadores prominentes de la región y algunos compradores internacionales que visitaban la feria. Buscando talento excepcional era exactamente la audiencia que necesitaba para maximizar la humillación de su rival. El momento llegó durante una demostración particularmente impresionante. Canelo estaba trabajando con el potro que había sido considerado indomable, mostrando técnicas tradicionales de charrería que habían sido transmitidas por generaciones. El animal respondía a las señales más sutiles, ejecutando movimientos complejos, con una precisión que hacía que pareciera que estaba leyendo la mente de su entrenador. A la audiencia estaba completamente absorta, con muchos espectadores tomando notas y fotografías. Los comentarios que Damián podía escuchar eran uniformemente admirativos. Es increíble la conexión que tiene con ese animal. Nunca había visto técnicas tan refinadas, es como ver arte en movimiento. Fue cuando hubo una pausa natural en la demostración, con Canelo explicando la historia de rehabilitación del potro, que Damián hizo su movimiento. «¡Don Canelo!», gritó desde el borde del grupo, su voz proyectada para asegurar que todos los presentes pudieran escucharlo claramente. «Tengo una sorpresa muy especial para usted». Canelo, que había estado en medio de explicar una técnica particular de comunicación no verbal, se detuvo y miró hacia donde venía la voz. Cuando identificó que era Damián, su expresión se volvió inmediatamente cautelosa. Había tenido suficientes interacciones con su rival durante los años para saber que cualquier sorpresa de él venía cargada de segundas intenciones. «¿Una sorpresa, don Damián?», respondió con cortesía profesional, pero su tono llevaba una nota de prevención que los observadores más perspicaces detectaron inmediatamente. «Sí, una sorpresa muy especial. He estado siguiendo su trabajo durante años, y he oído tanto sobre sus habilidades legendarias con caballos difíciles, que he decidido hacerle un obsequio». Damián hizo una seña elaborada, y dos de sus empleados aparecieron desde detrás de un grupo de espectadores, llevando cuidadosamente a la yegua ciega. La condujeron hasta el centro del círculo de observadores, donde su condición se hizo inmediatamente y dolorosamente obvia para todos los presentes. Un murmullo de sorpresa e incomodidad se extendió por la multitud. La yegua, claramente asustada y desorientada por todos los sonidos y olores desconocidos, se movía nerviosamente. Sus ojos lechosos se dirigían en diferentes direcciones, buscando información que no podía obtener, mientras sus orejas se movían constantemente tratando de interpretar el entorno a través de sonidos. «Esta hermosa yegua», continuó Damián, elevando la voz para asegurarse de que cada persona en la audiencia pudiera escuchar cada palabra, «ha llegado a mis manos recientemente, e inmediatamente pensé en usted. He escuchado durante años que puede trabajar milagros con cualquier caballo, sin importar qué tan desafiante sea su condición particular». La pausa antes de desafiante fue deliberada e insultante, cargada de implicaciones maliciosas que varios espectadores captaron inmediatamente. La situación era evidente para cualquiera con experiencia en el mundo equino. Damián estaba ofreciendo públicamente un caballo completamente inútil a Canelo, esperando ponerlo en una posición como puede observar claramente. Continuó Damián con malicia cada vez menos disimulada. «Este animal tiene algunos obstáculos únicos que superar, pero estoy completamente seguro de que alguien con sus habilidades legendarias y su reputación de poder rehabilitar cualquier caballo podrá encontrar algún uso productivo para ella». La multitud estaba completamente silenciosa, con esa clase de silencio tenso que surge cuando la gente se da cuenta de que está presenciando algo que va más allá del entretenimiento normal y se adentra en territorio de confrontación personal. Todos entendían perfectamente lo que estaba pasando. Era una humillación pública calculada, un intento deliberado de poner a Canelo en una posición donde cualquier respuesta resultaría problemática. Si rechazaba el regalo, quedaría como alguien que solo trabajaba con caballos que ya tenían potencial obvio, contradiciendo toda su reputación de poder rehabilitar animales imposibles. Si lo aceptaba, estaría obligándose públicamente a lidiar con un animal que, por primera vez en su carrera, realmente podría ser imposible de entrenar de manera útil. Era una trampa cuidadosamente diseñada, ejecutada frente a exactamente las personas cuyas opiniones más importaban en el mundo ecuestre regional. En Canelo se acercó lentamente a la yegua, ignorando completamente a Damián y enfocándose totalmente en el animal. Sus ojos experimentados se movieron sistemáticamente sobre la yegua,
evaluando no solo su condición física obvia, sino también elementos más sutiles de su postura, su respiración, su manera de responder a los sonidos circundantes a la yegua. Sintiendo la aproximación de una nueva presencia humana, movió las orejas hacia él con atención concentrada. Canelo notó inmediatamente varios elementos en su comportamiento que otros podrían haber pasado por alto. A pesar de su evidente nerviosismo por estar en un entorno desconocido, rodeada de extraños, no había pánico en sus reacciones. ¿Se movía con cautela extrema? Sí, pero también con una dignidad innata que muchos caballos con vista perfecta no poseían. A más interesante aún, la manera en que posicionaba su cuerpo y movía su cabeza sugería que estaba construyendo activamente un mapa mental de su entorno, procesando información acústica y olfativa de manera sistemática y sofisticada. Extendió lentamente su mano hacia el hocico de la yegua, un gesto que realizó con la paciencia y suavidad que habían caracterizado su trabajo durante décadas. Permitió que ella lo oliera completamente, dándole tiempo para procesar toda la información sensorial que pudiera obtener sobre él en su aroma, la textura de su piel, incluso el sonido de su respiración. El animal se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, claramente evaluando esta nueva presencia. Luego, para sorpresa de muchos observadores, dio un paso pequeño pero definitivo hacia él, una señal de aceptación que habló de un instinto profundo para reconocer intenciones genuinas. «Es hermosa», dijo Canelo finalmente, su voz clara y completamente sin rastro de sarcasmo, molestia o resignación. «Acepto su generoso regalo, don Damián. Muchísimas gracias por pensar en mí». Un murmullo de sorpresa genuina se extendió por la multitud. La respuesta de Canelo había sido tan serena, tan genuinamente agradecida y tan completamente libre de defensividad que había tomado a todos por sorpresa, especialmente a Damián. ¿Está completamente seguro?», preguntó Damián, momentáneamente descolocado por una reacción que no había anticipado en ninguno de sus escenarios mentales. «Completamente seguro», respondió Canelo, acariciando suavemente el cuello de la yegua con movimientos que hicieron que el animal se relajara visiblemente. «Como dijo usted, uno nunca sabe qué sorpresas extraordinarias pueden esconder estos animales especiales. A veces las limitaciones aparentes revelan fortalezas que ni siquiera sabíamos que existían». Damián se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial y sonrió con malicia renovada. «Excelente, estoy completamente seguro de que será una experiencia muy educativa para usted, don Canelo». Algunos espectadores intercambiaron miradas incómodas, reconociendo la crueldad apenas disimulada en el comentario. Era evidente para todos que Damián esperaba que este regalo se convirtiera en una fuente constante de problemas y eventual vergüenza pública para Canelo. Otros, sin embargo, observaron con admiración la gracia con que Canelo había manejado la situación. Se había negado completamente a morder el anzuelo del insulto, había mantenido su dignidad intacta y había respondido a la malicia con genuina gratitud. «¿Cómo se llama?», preguntó Canelo al empleado que había traído a la yegua, ignorando completamente los comentarios provocativos de Damián. «Estrella, señor», respondió el hombre, quien claramente se sentía incómodo con la naturaleza maliciosa de la situación. Así la llamaba su anterior dueño. Dice que era porque siempre sabía encontrar el camino a casa incluso en las noches más oscuras. «¿Estrella?», repitió Canelo thoughtfully, y la yegua movió las orejas hacia él al escuchar su nombre pronunciado con tal gentileza. Un nombre perfecto para un animal que claramente ha aprendido a navegar el mundo de maneras que van más allá de lo ordinario. Damián se retiró con sus empleados, claramente esperando que los eventos de los próximos días o semanas validaran su estratagema y expusieran públicamente las limitaciones reales de las habilidades de su rival. En su mente, Canelo se había metido voluntariamente en una trampa de la cual no habría salida elegante posible, pero algunos de los observadores más perspicaces en la audiencia notaron algo significativo en la manera en que Canelo había interactuado con la yegua ciega durante esos primeros minutos. No había lástima condescendiente en su trato, ni resignación fatalista ante una situación imposible. Había algo más profundo en curiosidad genuina, respeto por la dignidad del animal, y tal vez, solo tal vez, en reconocimiento de algo que otros habían pasado por alto completamente. Esa tarde, Canelo organizó personalmente el transporte de Estrella a su rancho. No delegó esta responsabilidad a sus empleados, sino que se encargó directamente de cada detalle. Durante el viaje mantuvo a la yegua en un remolque especialmente acondicionado, con paja extra para amortiguar cualquier movimiento brusco, ventilación óptima para mantenerla cómoda, y se detuvo frecuentemente para verificar que estuviera manejando bien el estrés del viaje. Cuando llegaron al rancho los amigos, Canelo tomó una decisión deliberada que reflejaba su comprensión intuitiva de las necesidades especiales de la yegua. No la llevó inmediatamente a los establos principales, donde la actividad constante y los sonidos de otros caballos podrían haberla abrumado. En cambio, la instaló en un corral pequeño,
y especialmente tranquilo. Separado del área de alta actividad del rancho, era un espacio que reservaba específicamente para caballos, que necesitaban tiempo y paz para aclimatarse a su nuevo entorno. Un área diseñada para minimizar el estrés y maximizar la sensación de seguridad. El corral tenía acceso fácil a agua fresca, estaba protegido de vientos fuertes, y tenía un cobertizo donde el animal podía refugiarse cuando sintiera la necesidad. Le proporcionó agua limpia y fresca, heno de la mejor calidad disponible, y algunos granos especiales que sabía que la mayoría de los caballos encontraban particularmente apetitosos. Luego, en lugar de intentar interactuar inmediatamente con ella como podrían haber hecho otros entrenadores, simplemente colocó una silla cerca del corral y se sentó a observar. No intentó acercarse más, no trató de establecer dominancia o control, no hizo ningún esfuerzo por imponer su presencia en el espacio del animal. Solo observa, permitiendo que ella se acostumbrara a su nuevo entorno, completamente a su propio ritmo y en sus propios términos. Lo que vio durante esas primeras horas despertó en él una fascinación que no había experimentado en años de trabajo con caballos problemáticos. A pesar de su ceguera total, Estrella navegaba el nuevo corral con una precisión que parecía desafiar toda lógica. En menos de 2 horas, había aparentemente memorizado la ubicación exacta de cada poste, cada camadero, cada bebedero, cada obstáculo menor. Se movía por el espacio no con la cautela temerosa extrema que había mostrado en la feria, sino con una confianza creciente que sugería capacidades de adaptación extraordinarias. Más notable aún era la metodología sistemática que empleaba para mapear su entorno. Canelo la observó acercarse deliberadamente a cada elemento del corral, oliendo profundamente, tocando suavemente con el hocico, incluso presionando ligeramente con diferentes partes del cuerpo para determinar la solidez, textura y posición exacta de cada objeto. Era como si estuviera creando conscientemente un modelo tridimensional completo del espacio en su mente, un proceso que parecía requerir tanto inteligencia como metodología sofisticada. Esa noche, Canelo se quedó en el rancho mucho más tarde de lo usual, completamente fascinado por el comportamiento de la yegua. Había trabajado con varios caballos ciegos durante su carrera, pero nunca había visto este nivel de adaptación sistemática, rápida y aparentemente estratégica. A la mayoría de los caballos ciegos que había conocido se adaptaban gradualmente a espacios familiares a través de repetición y memorización pasiva. Estrella parecía estar desarrollando activamente estrategias cognitivas complejas para comprender y navegar su entorno. Los días siguientes confirmaron y expandieron estas observaciones iniciales. Estrella no solo se adaptó a su nuevo hogar, prosperó en él de maneras que desafiaban las expectativas convencionales sobre las limitaciones de los caballos ciegos. En su pelaje, que había llegado opaco y sin vida, comenzó a recuperar un brillo saludable. Su postura se volvió más segura. Su apetito mejoró notablemente y comenzó a ganar peso de manera visible. Pero lo más impresionante de todo fueron los comportamientos que comenzó a mostrar. Comportamientos que desafiaban todo lo que Canelo creía saber sobre las capacidades de los animales con discapacidades visuales. Durante la segunda semana, mientras Canelo trabajaba con otros caballos en un corral adyacente, notó que Estrella parecía estar siguiendo activamente sus actividades. A pesar de no poder ver nada, se posicionaba consistentemente de manera que pudiera escuchar mejor lo que estaba pasando, moviendo las orejas con precisión hacia los sonidos específicos y ajustando su posición física según los diferentes tipos de trabajo que Canelo estaba realizando. Más intrigante aún, parecía capaz de distinguir entre diferentes tipos de actividades basándose únicamente en información auditiva. Cuando Canelo trabajaba con un caballo nervioso, Estrella se mantenía alerta pero calmada. Cuando trabajaba con ejercicios de alta energía, ella también parecía energizarse. Cuando las sesiones eran de naturaleza más relajada y educativa, su postura se volvía más contemplativa. Era como si estuviera no solo escuchando, sino interpretando e incluso aprendiendo de las actividades que no podía ver. Durante la tercera semana que ocurrió el incidente que cambió completamente la perspectiva de Canelo sobre las verdaderas capacidades de Estrella. En una tarde particularmente calurosa, mientras trabajaba con un potro especialmente nervioso en el corral principal, el animal se asustó violentamente por el sonido inesperado de un camión de carga que pasó por la carretera cercana con un escape defectuoso que producía explosiones regulares en el potro. Se encabritó con fuerza extrema, girando bruscamente en una dirección que Canelo no había anticipado. El movimiento lo tomó completamente desprevenido, y en su esfuerzo por mantener el equilibrio y evitar las patas del animal, tropezó sobre una piedra que había estado oculta en la arena del corral. Cayó pesadamente cerca de la cerca, golpeándose la cabeza contra uno de los postes de madera
y quedando momentáneamente aturdido en el suelo desde su corral separado, a una distancia de aproximadamente 30 metros y sin línea de vista directa, debido a la disposición de los edificios. Estrella reaccionó inmediatamente al sonido de la caída, pero su reacción no fue simplemente de curiosidad general o alarma difusa. Se dirigió directamente hacia el punto específico de su corral que estaba más cercano a donde Canelo había caído. A pesar de que esa ubicación no era visible desde ningún punto de su espacio, comenzó a relinchar de una manera que claramente era una llamada de alarma, un sonido que tenía una urgencia y especificidad que era imposible malinterpretar. Pepe, uno de los empleados de más confianza del rancho, estaba trabajando en los establos principales cuando escuchó el relincho distintivo de Estrella. La urgencia en el sonido era tan evidente que inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el área donde había originado la llamada. Llegó para encontrar a Canelo en el suelo, momentáneamente aturdido pero no gravemente herido, mientras el potro nervioso se había calmado y estaba parado cerca, claramente confundido por toda la situación. «Patrón, ¿está bien?», preguntó Pepe mientras ayudaba a Canelo a sentarse. «Estoy bien, solo un poco mareado», respondió Canelo, tocándose la cabeza donde había golpeado el poste. «Pero, Pepe, ¿cómo supiste venir aquí?». «Fue Estrella quien me alertó». Comenzó a relinchar de una manera que nunca había escuchado antes, muy urgente, como si algo estuviera muy mal. Canelo frunció el ceño, procesando esta información. Pero ¿cómo pudo saber ella que algo había pasado aquí? Su corral no tiene vista directa a este lugar. «Eso es exactamente lo que me pregunto», respondió Pepe. Y no solo sabía que algo había pasado, sabía exactamente dónde había pasado. Canelo se levantó lentamente y miró hacia el corral donde Estrella seguía parada, ahora tranquila, pero alerta, como si estuviera esperando confirmación de que todo estaba bien. Sus ojos ciegos estaban dirigidos hacia él con una precisión que desafiaba toda lógica en ese momento. Canelo se dio cuenta de que lo que Damián había intentado darle como humillación se había convertido en el regalo más extraordinario de su vida. No tenía simplemente un caballo ciego, tenía un animal con habilidades que iban mucho más allá de lo que había creído posible. «Gracias, Estrella», murmuró hacia la yegua, quien movió las orejas al escuchar su voz. «Parece que me salvaste la vida». Mientras caminaba hacia ella, Canelo sonrió al pensar en Damián y su maliciosa intención. Su rival había querido burlarse de él, pero en cambio le había entregado un tesoro cuyo verdadero valor estaba apenas comenzando a descubrir a Ned. Veces, reflexionó, los regalos más valiosos vienen envueltos en las apariencias más inesperadas en el fin.